Buen día, comunidad educativa. Mi nombre es Santiago Mora Martínez. Para mí es un placer estar con ustedes aquí nuevamente. En esta ocasión dialogaremos sobre las obstrucciones de vía aérea por cuerpo extraño, abreviadas como OVACI. Trataremos este tema de una manera muy sucinta, resaltando aquellos datos esenciales según el estado del arte y las guías de práctica clínica. Los OVACI se definen como obstrucciones parciales o totales de la vía aérea. Históricamente se conocieron como anginas de cafetería, debido a su similitud con los infartos agudos de miocardio, en los cuales clásicamente se presenta semiológicamente un signo conocido como el signo de Levine, en el cual el sujeto envía su puño hacia la región esternal. Signo clínico muy similar a la manifestación universal del atoramiento, en la cual la persona envía sus manos cruzadas sobre el cuello o sobre la parte superior del esternón, mientras intenta infructuosamente toser en caso de que la obstrucción sea total. Durante muchos años se consideraba que lo que ahora conocemos como OVACI eran realmente muertes secundarias a síndromes coronarios agudos. De ahí el término de angina de cafetería, por el contexto en el cual se presentaban, usualmente en restaurantes, con familiares, asociados a consumo de licor, etcétera, etcétera. Les estoy hablando de un panorama histórico de hace 150, 170 años. En la actualidad, bien se conoce que las obstrucciones de vía aérea por cuerpo extraño son entidades distintas que no tienen una mediación con una fisiopatología o una etiología directamente cardíaca, sino que es un cuadro clínico aparte y es un cuadro clínico distinto que merece su abordaje especial. Si vamos a hablar sobre las obstrucciones de vía aérea por cuerpo extraño, debemos entender que estas entidades, pese a que son potencialmente mortales, son potencialmente tratables, sobre todo si el facultativo o el personal lego interviene de manera precoz y realiza las acciones que dictaminan los algoritmos que hay que ejecutar. Debemos comprender que la vía aérea se divide en dos: una vía aérea alta o superior, donde encontramos la cavidad nasal, la faringe, y una vía aérea baja, donde encontramos la tráquea, los bronquios de conducción y los de respiración. Y debemos entender que la vía aérea superior se separa de la inferior a nivel de donde tengo el cursor, donde se encuentra una estructura conocida como la epiglotis. A su vez, las obstrucciones de vía aérea por cuerpo extraño pueden ser completas o pueden ser parciales. Completas cuando se amputa totalmente el flujo de aire a través de la vía aérea, y parciales cuando se permite el paso de aire a través de estos conductos. De igual forma, es útil recordar que los cuerpos extraños, al discurrir por la tráquea, si llegan a los bronquios, se pueden lateralizar. Usualmente por cuestiones de anatomía y angulación se lateralizan hacia el bronquio derecho. A manera de dato complementario, recuerden que existen varias generaciones de bronquios. Existe una vía aérea de conducción que va hasta la generación número 16 de bronquios, y de ahí hasta la generación número 23, o sea, de 17 a 23, nos encontramos a los bronquios respiratorios. Existen poblaciones que son susceptibles a desarrollar una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Básicamente son tres: pacientes
pediátricos, sobre todo menores de 5 años, pacientes ancianos y pacientes con alteraciones deglutorias. Dentro de este grupo podríamos involucrar la población que desarrolla intoxicaciones alcohólicas. Es importante enunciar que las obstrucciones de vía aérea por cuerpo extraño son entidades que, a pesar de todo, son poco frecuentes. Intrahospitalariamente son mucho más infrecuentes, pero todo facultativo por definición debe conocerlas y debe saber cómo tratarlas. Como enunciamos, son más usuales en niños entre 1 a 4 años y en los niños las principales causas son 2: líquidos y juguetes. En cuanto a los juguetes, debemos tener la precaución de que estos, al igual que todos los objetos, no sean capaces de pasar por el agujero que existe en el cono de un rollo de papel higiénico. Si el objeto o el juguete es capaz de pasar por allí, existe un riesgo alto de que se pueda ir hacia la vía aérea. Previamente habíamos mencionado un signo, que es el signo universal del atoramiento. Este signo, o señal universal del ahogamiento, fue el que durante muchos años se confundió con el signo de Levine. Esto es lo que explica por qué durante tantas décadas se consideró a lo que ahora denominamos ovaces como anginas de cafetería. Las obstrucciones de la vía aérea por cuerpo extraño se pueden clasificar según su severidad. Esto depende básicamente de 2 parámetros. Hablamos de obstrucciones leves cuando el paciente puede hablar pese a estar ahogado y cuando tiene tos efectiva. Y hablamos de obstrucciones severas cuando el sujeto no puede hablar, cuando no puede respirar, cuando la tos es inefectiva o cuando netamente el paciente se encuentra inconsciente. Claramente, a medida que va pasando el tiempo y se acentúa la hipoxia, va a llegar un momento en el que el paciente va a desarrollar una parada cardiorrespiratoria, que no se trata. Que si no se trata, va a culminar en el fenecimiento. En cuanto al tratamiento, debemos preguntarnos si el OAC es incompleto o parcial, o completo o total. Si es incompleto, tenemos que incentivar la tos, tenemos que vigilar que no aparezcan manifestaciones clínicas de obstrucción completa, como que el paciente deje de respirar, como que la tos se convierta en inefectiva, como que deje de hablar o llegue a estado de inconsciencia. Algunos autores europeos, al igual que las guías del Concilio Europeo de Reanimación, recomiendan la utilización de golpes secos en la espalda, aspecto que discrepa un poco de la perspectiva norteamericana, pero para la perspectiva europea, que es la que se encuentra más afín a esta comunidad y a este canal puntualmente, es una conducta válida, por lo cual la vamos a anunciar aquí. En caso de que el paciente en algún momento llegue a presentar una obstrucción completa, se tiene que activar el sistema de emergencias médicas. Cuando el paciente presenta una obstrucción completa, se tiene que ejecutar la maniobra de Heimlich, que consiste en ejercer presión subdiafragmática secuencial. En caso de que el paciente llegue a perder el conocimiento, se tiene que iniciar RCCP sin verificar el pulso y luego de 30 compresiones se revisa la boca. Si vemos un cuerpo extraño, se retira. Si no se aprecia cuerpo extraño, se dan 2 ventilaciones y se repite un ciclo de 30. Algo elemental, jamás, a diferencia de lo que se recomendaba hace 10, 15, 20 años, se debe hacer un barrido digital a ciegas, nunca. Solamente se hace barrido entre comillas cuando se encuentra el objeto, cuando nosotros lo vemos y lo podemos retirar. En cuanto a la atención de maternas y obesos, son una población peculiar. En ellos
la maniobra de presión abdominal subdiafragmática secuencial no es útil, por lo cual se reemplaza el Heimlich por compresiones torácicas. En los menores de 1 año se recomienda realizar lo que vemos en esta plantilla. Cogemos con una mano al menor de 1 año, lo ponemos en una posición fija y vamos a dar 5 golpes secos a nivel interescapular con el talón de la mano. Posteriormente lo vamos a voltear y realizaremos 2 compresiones en el esternón a nivel del segundo tercio del mismo, con el objetivo de intentar eliminar el cuerpo extraño. En los niños, las compresiones se deben realizar en el abdomen con una sola mano, si son menores de 8 años. Si son mayores de 8 años, es correcto hacerlo con ambas manos. Básicamente con esto finalizamos este breve resumen sobre obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño.